En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Para tener vida eterna, para vivir para siempre, es necesario comer el pan vivo. Y ese pan vivo es la carne de Jesucristo, según Él nos aclara en el versículo 51. Es la carne que Él iba a dar. No todavía en aquel momento. Es la carne de Jesús en concepto de sacrificio, para que el mundo, los hombres pecadores, pudieran tener vida eterna. Es el sacrificio de Cristo Jesús, del cual tenemos que participar nosotros. Para tener vida eterna hay que comer el pan vivo. Para tener vida eterna hay que comer la carne de Jesucristo. O en palabras literales, para tener vida eterna hay que creer en Jesús. Esto es el significado de comer el pan del cielo, creer en Jesucristo. Esto es el significado de comer la carne de Jesús, es creer en Él. El versículo 47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, y el pan que daré es mi carne. Yo mismo daré, literalmente, enfatizando el carácter personal y voluntario del sacrificio de Cristo Jesús. Tenemos que creer en Él, en su humanidad y en su sacrificio, que Él es Hijo de Dios, Hijo de hombre, y que como Hijo de Dios y de hombre, como Dios y ser humano, Cristo Jesús se sacrificó por nosotros. La vida eterna está disponible a los hombres, pero está disponible por la comida que el Hijo del Hombre les iba a dar. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así es que recibimos la vida eterna por la comida que el Señor Jesucristo nos da. La vida eterna está disponible para los que el Padre da al Hijo, como vimos en los versículos 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Luego, la vida eterna es para aquellos que creen en el Hijo. Juan 6:40. El que cree en Él tenga vida eterna. La vida eterna está disponible para los que el Padre trajere al Hijo y los trae por medio de sus enseñanzas. Juan 6:44 al 45. La vida eterna está disponible para los que comen el pan de vida, como hemos estado estudiando ya en estos versículos y en otros que veremos más enseguida, como el versículo 58 que dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. La vida eterna es posible por el sacrificio de la carne de Jesús. Juan 6:51. Está disponible a aquellos hombres que están dispuestos a comer la carne y beber la sangre de Jesús. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Está disponible por medio de las palabras espirituales de Jesucristo, las que son vida verdadera. El hombre puede vivir para siempre. Esta realidad espiritual es difícil entenderla. Y desde el punto de vista totalmente materialista, el punto de vista de casi todas las personas de nuestro mundo, no es posible. Esto lo vemos en contraste con la realidad que vemos confirmada día tras día. Este punto de vista materialista totalmente terrenal es lo que estaba viendo el escritor de Eclesiastés en el capítulo 3, en los versículos 19 al 20, al decir, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Y hablando totalmente del cuerpo del hombre y de la vida terrenal, la vida sin Cristo y sin Dios, así es. El hombre está destinado a la muerte, y aún
a una pena, a una destrucción, a un castigo más allá de la muerte. Peor que los animales se encuentra el hombre que está sin Cristo Jesús. Pero en Cristo, y por medio de la fe en Él, por medio de la obediencia a su palabra, por medio de aprender de Él y confiar en su sangre y su carne, por medio de comer el pan verdadero de la vida, sí, el hombre puede vivir para siempre, puede tener vida eterna ahorita. Tiene vida eterna, tiempo presente. Así dice el versículo 54 de Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Puede tener vida eterna ahorita, y puede saber que la muerte física no termina su vida. El versículo 50 de Juan 6 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Jamás, nunca morirá. Vivirá para siempre. Porque la muerte física no es el fin de su vida espiritual y su comunión con Dios. Y además de esto, vive porque su cuerpo será resucitado con vida gloriosa en el día del Señor. Así que vivimos ahora y tenemos vida eterna. Tenemos esta vida vinculada con Dios. Esta vida que es la misma que Dios tiene y que nos ofrece a nosotros. Esta comunión con Dios. Esta vida que no termina con la muerte. Y aún el cuerpo mismo será resucitado y cambiado en una forma gloriosa semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección. Gloriosas promesas, las que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Nos ofrece vida eterna. En los versículos 51 al 59, encontramos el concepto de comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. Este concepto ha causado problemas para muchas personas, pero debemos, si tomamos en cuenta el contexto y el tema de la vida eterna y las bendiciones espirituales que viene tratando desde el versículo 27 de este capítulo 6, cuando dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Así que definitivamente está poniendo en contraste lo espiritual con lo material. La vida material en contraste con la vida espiritual, las bendiciones materiales en contraste con las bendiciones espirituales, y el pan material en contraste con el pan espiritual. No hay ningún motivo por qué tomar esto en forma materialista, en forma carnal. La vida eterna está disponible a los hombres. Bajo ese punto usted notará que hay varios símbolos y expresiones que son equivalentes, que producen vida eterna. Estos símbolos o expresiones son comer el pan, creer en el Hijo de Dios, comer la carne y beber la sangre de Jesús, venir al Hijo, ser dado al Hijo por el Padre, ser traído al Hijo por las enseñanzas del Padre y creer en las palabras del Hijo de Dios. Todo esto es equivalente. Todo resulta en lo mismo, vida eterna para el ser humano. Comer el pan es comer la carne y beber la sangre de Jesús. Comer el pan o comer la carne de Cristo es creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios, es venir al Hijo de Dios, es ser dado al Hijo por el Padre, es ser traído por las enseñanzas del Padre, es creer en las palabras del Hijo de Dios. La enseñanza en todo esto es sencillamente que Jesucristo es la fuente de vida eterna para todos aquellos que confían en Él y en su sacrificio por nosotros. ¿Cómo llegamos a tener esta fe? Sencillamente por medio de las enseñanzas de Dios en su palabra, por la verdad de Dios. Confiamos en Jesús para satisfacer las necesidades de nuestra vida y para darnos vida eterna. En consecuencia de esta confianza en sus promesas, naturalmente somos obedientes a su palabra. Aquí no nos está hablando de la cena del Señor, porque esto no cabe en el contexto y no hubiera sido posible que aquellas personas entendieran tal enseñanza. No está hablando de la cena del Señor, mi estimado. La cena del Señor no tiene nada que ver con comer la carne y beber la sangre de Cristo Jesús en este contexto.
por medio de las Escrituras y las señales que Jesucristo hizo, estos hombres, estos judíos, hubieran reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Y personas que leen esta evidencia hoy día también deben reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Él les enseña que Él mismo vino del cielo para sacrificarse por los pecados del mundo. Pero para que los hombres reciban la vida eterna que Cristo vino a darnos, hay que confiar en Él. Hay que confiar en su persona, divina y humana, su poder, su sacrificio por nosotros, sus promesas y sus enseñanzas espirituales. Comer su carne y beber su sangre es creer que Él realmente es Dios en la carne y confiar en su sacrificio. Ahí lo tienen una frase. Comer su carne y beber su sangre es creer que Él realmente es Dios en la carne, que Él descendió del cielo, que es el pan del cielo, que es Dios hombre, Dios en la carne, y luego confiar en su sacrificio, en el pan que Él dio, en la carne que Él dio por la vida del mundo, el sacrificio de Cristo Jesús. Esto es la sencilla explicación que Cristo nos da cuando comparamos versículos con versículos en este mismo contexto de Juan capítulo 6. Con esto en mente, le invito a leer conmigo los versículos 51 al 59, y creo que veremos que está muy claro lo que Cristo está diciendo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Creo que puede notar que aquí claramente no está hablando de la cena del Señor, de ninguna manera. No es cierto, no es verdad, que sencillamente comer la cena del Señor significa que uno tiene vida eterna. Esto no significa que nosotros permanecemos en Cristo Jesús y que vivimos por Él. Esto no es cierto. Uno puede comer la cena del Señor y vivir como el diablo, pero no permanece en Cristo Jesús. No, Él está hablando de confiar en Él, de creer en Él, de tener fe verdadera en Él. Y por medio de esta fe verdadera, vamos a ser obedientes y seguir una vida espiritual, no una vida carnal. Aquí no viene hablando de lo material, sino totalmente de lo espiritual. Pero aún muchos de los discípulos encontraron muy dura esta palabra, esta enseñanza de Cristo Jesús. Leyendo en los versículos 60 al 69, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ahora está hablando no con los judíos, sino con sus discípulos. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12,
¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para muchas personas, para muchos de los discípulos de Cristo, la enseñanza del Señor era una enseñanza dura. Dura es esta palabra, le dijeron. ¿Quién la puede oír? Pero ¿por qué era dura para ellos esta enseñanza de Cristo Jesús? Era dura porque no percibieron su significado espiritual. Era una palabra dura porque ellos estaban más interesados en bendiciones materiales y en esta vida terrenal que en las bendiciones espirituales. No era que eran mandamientos tan difíciles de cumplir. Era que eran enseñanzas difíciles de aceptar porque no estaban de acuerdo con su mentalidad materialista y carnal. Lo mismo que encontramos en muchas personas, me atrevo a decir aún en muchos cristianos hoy día, una mentalidad que todavía es la del mundo, es una mentalidad terrenal, materialista, carnal. Y por este motivo las enseñanzas del Señor les parecen duras, difíciles de aceptar, porque les falta entendimiento espiritual que es necesario para percibir la importancia y la veracidad de las enseñanzas de Dios, porque al hombre carnal, al hombre natural, le parecen como locuras. 1 Corintios 2 y el versículo 14. Lo que al hombre le parece locura es lo que Dios considera sabiduría. Muchas personas como estas, y muchos hoy día, desean la religión, desean ser religiosos, desean ser hasta fervientes en la religión, pero la desean conforme a su propio gusto. El versículo 64 nos revela la razón principal por qué era dura para ellos esta enseñanza y por qué no pudieron llegar a Cristo Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. La razón principal por qué era dura para ellos era que no creían. Pretendían seguir a Jesús, eran discípulos del Señor, pero realmente no andaban por fe, sino por vista. Por esto se ofendieron cuando oyeron la verdad, y por esto mismo también desobedecieron. Notaremos en contraste la fe de los apóstoles de Cristo en los versículos 68 y el 69, reconociendo que Cristo tiene palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos, estamos seguros, convencidos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el que está convencido de esto no se aparta. El que realmente sabe que Cristo es el que posee las palabras que le guían a vida eterna y que Jesús es ese Cristo, no se aparta. Pero Jesucristo insiste que esta enseñanza dura es la única fuente de vida eterna. Mis palabras son espíritu y son vida. O sea que son como el espíritu del hombre. Y es el espíritu del hombre el que le da vida a su vida material, aún a su cuerpo. Por tanto, es esencial tener fe en las palabras de Cristo para tener vida. Son espíritu y son vida para el ser humano. Tenemos que creer en su carne y en su sangre, en su encarnación y en su sacrificio por nosotros. De otra manera, no hay espíritu y no hay vida para nosotros. Sin el espíritu, el cuerpo de carne no es más que un cadáver. Así son las enseñanzas de Jesús en comparación con los deseos materialistas de los hombres. Dan vida, mientras las demás cosas perecen, no permanecen. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué perece? No puede dar vida. Vida verdadera es únicamente por medio del espíritu.
y en este caso por medio de las palabras del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, mis estimados hermanos, a comprender cuáles son las cosas de verdadero valor en esta vida. Son las cosas que provienen de Dios y que aprendemos de ellas en las enseñanzas, las palabras de Cristo Jesús, por andar por fe y no por vista. Los versículos 64 al 66 de Juan capítulo 6 describen a los que no pueden venir a Cristo, y son sencillamente los que no creen, los que no tienen fe. El Padre no permite que ninguno llegue a Cristo excepto aquellos que creen. Esto no quiere decir que el Padre no permite que alguno tenga fe. Al contrario, Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos tengan fe. Pero el que no tiene fe, el que no cree, no puede llegar al Padre. Esta es la explicación del versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y a quién ha dado el Padre el llegar a Cristo? A los que creen, a los que aceptan su enseñanza. De otra manera, no llegarán a Cristo ni recibirán la bendición de Cristo Jesús. Los apóstoles sí creían, excepto por supuesto Judas. Ellos tenían fe, una fe firme en Jesucristo y en su palabra. Sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Seguimos creyendo, seguimos conociendo sin variar en nuestra mente. Es una fe madura la de los apóstoles. Ellos habían conocido a Jesús por lo que es el Cristo, el Hijo de Dios, y así le siguieron. Como decía, la única excepción, por supuesto, es Judas. El texto dice, Juan 6, 70 al 71. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Él es la excepción a la fe verdadera, sincera de los apóstoles. Esto manifiesta que aún los apóstoles ejercieron su libre albedrío en la decisión de seguir fielmente a Cristo o no. Uno de ellos decidió no seguirlo fielmente, y él era diablo. La palabra diablo significa adversario. Así que Judas se considera como diablo, como adversario. No el diablo, no Satanás, sino uno que tenía el carácter de Satanás, porque era adversario de la verdad y de Cristo Jesús. Con esta revelación triste, mezclado con lo hermoso de la fe de los apóstoles, y el rechazo lamentable de muchos de los discípulos del Señor que no quisieron andar por fe, terminamos nuestro estudio de Juan capítulo 6 y este hermoso discurso acerca del pan de vida y las palabras que realmente nos desafían a creer y a tener una mentalidad espiritual. Antes de seguir estudiando en el capítulo 7, deseo que repase bien el capítulo 6.